Saludos amigos, aquí Ruth Elisa nuevamente con otro episodio en Metamorfosis Escuela de Vida. Y hoy quiero compartirles acerca del tema de la herida con los hombres. Y posiblemente, si usted no lo sabía, uno de los temas o uno de los problemas que más yo ayudo a la clientela a la que sirvo son mujeres que traen una precisamente herida con los hombres, porque todo esto es basado en el trauma que cargamos sin darnos cuenta. Así que si tú constantemente tienes un conflicto con el sexo opuesto, eres mujer, o un conflicto interno para tener relaciones estables y saludables, lo primero que te invito a comenzar a observar es esto. ¿Qué rayos implica tener una herida generacional o un trauma con los hombres? Y aquí es cuando podemos observar que el linaje familiar o generaciones previas, todas las mujeres cargan algún tipo de abandono, rechazo, algo donde la figura del hombre se ve envuelta en causarle dolor a las mujeres. Y esto posiblemente o muchas veces viene acompañado de lo que se llama trauma generacional, que es cuando ese trauma ha venido cargándose de generación tras generación, pasando esa información a las generaciones presentes, donde esas generaciones descargan la idea y la creencia de que esa figura de los hombres es peligrosa. Y voy a compartirte aquí algunos ejemplos hoy de situaciones donde he trabajado con mujeres que sin darse cuenta estaban repitiendo el trauma generacional con la herida de los hombres y cómo esto impacta profundamente nuestra capacidad de abrirnos a recibir el amor, porque muchas veces cargamos un trauma que ni siquiera nos pertenece a nosotros. Así que la herida con los hombres es muy común, la herida con las mujeres también en cuestión de los hombres, pero hoy voy a hablarte acerca de esta herida. Y te quiero compartir algunas características o consecuencias que va a dejar en nosotros esta herida con los hombres. Primero, cuando traes una herida con los hombres, lo primero que va a pasar en ti es que vas a generar la creencia de que los hombres son peligrosos, de que no se puede confiar en los hombres. Por tanto, vas a comenzar a crear resistencia o bloquear el poder crear intimidad emocional. Vas a comenzar a generar una profunda desconfianza sin darte cuenta a tener una relación saludable. Siempre vas a estar hipervigilante, buscando dónde está esa pista que valide que esa persona no es lo que aparenta ser. De otra forma, nosotros cuando experimentamos una herida con los hombres, automáticamente, especialmente si esto viene de generación en generación, esta información genética o esta información que se descarga en nuestro subconsciente es mucho más fuerte porque viene respaldada con evidencia del pasado. Y aquí te puedo contar la historia de una clienta que recientemente estaba trabajando con ella. Y esta clienta tenía una buena relación, o sea, tenía un matrimonio de más de 10 años, donde tenía un buen esposo que no era perfecto, había cometido sus errores, pero dentro de todo, esta relación tenía mucho potencial y era buena. La clienta traía una herida profunda con los hombres, o sea, toda su familia, todas las mujeres de su familia habían sido abandonadas de alguna forma o habían sido traicionadas y dejadas por el hombre. ¿Qué pasa? Las mujeres de esta familia tenían la idea de que todos los hombres traicionaban y que en algún punto la iban a dejar. Y esa fue la creencia que descargaron en mi clienta. Mi clienta creció creyendo que todos los hombres eran malos, que no se podía confiar en ninguno. Y aunque su marido era bueno y realmente la adoraba, ella siempre estaba tratando de buscar pistas que validaran que él la iba a dejar. Y cada vez que tenían un argumento o pelea, ella siempre estaba a la defensiva y decía, bueno, si te quieres separar de mí, bueno, ya estamos listos porque yo sé que en algún punto tú me la vas a dejar, tú me vas a abandonar. Y ella siempre cargaba con este miedo que realmente es desgastante, vivir con miedo a que tu pareja te deje.
Y cuando trabajamos la situación, pudimos encontrar la herida y ella darse cuenta que ella repetía el mismo programa de su familia. Y lo más impresionante es cuántas veces, sin darse cuenta, ella saboteaba la relación. Ella, en vez de conectar emocionalmente con su pareja, se desconectaba y buscaba cuánta falla tenía o cuánta acción él hacía que tal vez no era la más perfecta para señalar su falta y nunca verlo así o señalar las cosas positivas que hacía él por ella. Y lamentablemente, si no buscaba ayuda, iba a estar condenada hasta cierto punto a dañar la relación, porque imagínate tú, todo el tiempo buscando pistas, todo el tiempo creando este drama, tratando de controlarlo, celando. Cada conversación que el hombre tenía con otra mujer era buscar el escenario donde él estaba sembrando esa posibilidad de hacerle infiel. Y así no se puede vivir, amigas. Así no podemos realmente tener relaciones estables. Y ella adoraba a su pareja, adoraba a su esposo, pero había un pánico tan profundo de ser abandonada y de repetir la historia. Y cuando íbamos a trabajar el trauma, lo que constantemente venía a su mente era la historia que su familia le decía. Sí, es que mi familia me decía que no se podía confiar en los hombres, que todas íbamos a ser abandonadas y que a mí también me iba a pasar. Y entonces, pues imagínate tú, creció con ese pánico que llevaba más de 10 años con este matrimonio bueno. Y en cierto punto nunca podía recibir lo bueno de su marido por su propia herida. Y tenemos que tener en cuenta esto, porque yo trabajo con muchas personas y yo me incluyo. Cuando trabajamos la herida de los hombres, el comenzar a crear esta conciencia de por qué tenemos esta supuesta mala suerte en el amor. ¿Por qué tenemos esta supuesta mala suerte en nuestras relaciones? Porque yo no creo en la mala suerte, yo creo en los malos programas y yo creo que tenemos una información muchas veces que no nos pertenece, que ha creado esta idea o esta creencia en nosotros que nos lleva a repetir el fracaso sin darnos cuenta. Porque a más esa herida es profunda, a más esa figura del hombre ha fallado a tu linaje familiar y desde temprana edad también te falló a ti, más posibilidades tú tienes como adulto de crear semejante escenario una y otra vez, donde tú vas a conectar subconscientemente o tu sistema nervioso te va a llevar a buscar a esa persona encargada de revivir ese trauma y esa herida familiar. Y en el caso en que aparezca un personaje bueno, un personaje que no sea el típico personaje malévolo o el perpetrador del dolor en la familia o en ti, tú vas a estar indisponible muchas veces o tu capacidad de recibir va a ser limitada. No vas a poder recibir ese afecto y ese amor porque mucho miedo y las historias que están inconscientemente sembradas van a comenzar a hacer ruido. Van a comenzar a generar conductas donde una y otra vez tú vas a pensar que eso es demasiado, que eso no es demasiado bueno para ser real, que tú no mereces eso. Y la tendencia es a alejarse, la tendencia es abandonar, la tendencia es a sabotear y destruir posibilidades porque el cuerpo busca la familiaridad del dolor. El cuerpo busca repetir el programa subconsciente que cargamos y en este caso es, ok, ¿cómo yo puedo validar la herida con los hombres? ¿Cómo mi mente se va a encargar de buscar una y otra vez esas pistas que me lleven a encontrar al perpetrador, a ese perpetrador que me va a hacer revivir lo que yo creo, que me va a hacer revivir ese miedo y esa angustia que se experimenta con los hombres y ese no poder confiar en ellos? ¿Cómo podemos comenzar a sanar esa herida con los hombres? ¿Cómo podemos comenzar nosotros a trabajar esta relación? Y es importante comenzar a identificar esto. Y lo primero que yo siempre le digo a mis clientes y a todo el mundo que trabaja conmigo y a ustedes también es: deja de echar culpa. La culpa aquí es enemiga del trabajo interno y de sanidad. Cuando yo echo culpa, estoy repitiendo la herida y estoy admitiendo que no tengo parte ni suerte con mis acciones y decisiones. Y la realidad es que
Tú y solamente tú eres 100% responsable de las relaciones que eliges y te enganchas en ellas y del maltrato o de todo lo que toleras. Y esto es fuerte para muchas mentes débiles. Y la verdad nos hace libres y la verdad es que elegimos desde el dolor y desde el dolor tenemos que aprender a identificar que es mi capacidad o es nuestra capacidad de elección. Mi capacidad de elección en mi sistema nervioso, quien es el que elige relaciones por ti. No elegimos relaciones desde la razón. Usted no elige, se metió a un lugar y comenzó a decir, pues a este voy a elegir, este es el que me va a gustar, este es el que me va a hacer levantar mariposas en el estómago, este es el que me va a revolcar todas estas emociones y estos deseos que tengo dentro de mí. No, usted no trabaja o nuestro sistema no trabaja de esa forma. Es nuestro sistema nervioso el que se encarga de elegir relaciones por nosotros. Por tanto, en ese proceso de comenzar a transformar nuestra vida y sanar nuestra vida, tenemos que comenzar a asumir 100% de responsabilidad por entender que elegimos basado en la familiaridad de lo que hay internamente en nosotros y que nadie es responsable ni culpable. Los hombres no son malos. Hay hombres malos y hay hombres buenos también. Y en un universo de 7 billones de personas o 7 mil billones de habitantes, ¿por qué conectamos con el mismo tipo de persona? ¿Por qué no puedo conectar con algo distinto? ¿Por qué no me puedo alejar de ese modelo? Y esta información tenemos que comenzar a cuestionarnos y a asimilarla, no para juzgarnos, ni para lacerarnos, ni para decir, mira, lo que tú eliges, tú eres una... y comenzar a destruirnos, como usualmente hacemos. Pero si no creamos la conciencia necesaria, nunca vamos a ser libres del patrón. Nunca vamos a ser libres de ese espectro de herida. Porque hay algo internamente en nosotros que está diciendo, no. No veas tu responsabilidad aquí. No veas las acciones que tomas ni lo que haces. Y échale culpa a los hombres. Mira, es que los hombres son malos. Que no hay ninguno que sirva. Es que no hay ninguno que valga la pena. No, donde tú tienes parte y suerte constante en las decisiones y acciones que estás tomando y cómo tú puedes comenzar a contribuir con tu conciencia, creando conciencia de esto, a cambiar esa historia. Así es como funciona el camino a la sanidad. Una vez reconoces esto y te das permiso de comenzar a cuestionarte cómo ha sido tu capacidad de elección en tus relaciones, comienza a identificar cuán profundo y marcado ha sido esta herida en tu generación o en tu linaje familiar. Cuán profundo y marcado ha sido que yo he trabajado o he atraído y creado esta herida. Cuán profundo ha sido que mi mamá ha creado esa herida también y ha hecho de esta herida lo normal con mi papá o con las parejas que he tenido, como mis abuelas o mis tías, mis primas, toda la familia cercana a ti. ¿Cómo ha sido tu relación con los hombres? ¿Cómo ha sido esa relación? Esa dinámica que ha tenido con los hombres. Hay una herida profunda, han sido abandonadas, han sido abusadas, han sido violadas, han sido maltratadas. O sea, ¿cuál es la relación de tu linaje familiar con los hombres? Es información valiosa y poderosa que te puede llevar a crear un cambio muy distinto de percepción en cuanto a la realidad en la que te encuentras viviendo y constantemente recreando debido a tu trauma. Una vez tienes esa información, comienza a trabajar esta herida. Date permiso de buscar ayuda muchas veces. O sea, el cambiar esta herida requiere ayuda profesional muchas veces, porque decirte que lo hagas por ti misma sería... Te puedo dar las partes y lo que estoy haciendo aquí de cómo lo puedes hacer por ti misma. Pero la ayuda es fundamental. Honestamente, yo he tenido que buscar mucha ayuda para trabajar esta herida y mantenerme responsable, porque cuando brinca ese miedo, cuando brinca esa herida a protegerte, tú quieres estar corriendo
constantemente para protegerte. Me quiero proteger de la traición, me quiero proteger de la decepción, me quiero proteger de todas esas incomodidades o esas emociones incómodas que se levantan, porque es bien difícil confiar, es bien difícil realmente para las personas que traemos la herida con los hombres crear esa confianza, esa capacidad de confianza. Pero la primera capacidad de confianza que tenemos que generar es la nuestra hacia nosotros mismos, y es la capacidad de entender que vamos a tener que lidiar con decepción, que vamos a tener que lidiar con emociones incómodas, y es parte del proceso de sanar, y es parte del proceso de crecer y ayudar a ese sistema nervioso a crear capacidad en nosotros para que nos lleve a navegar por lo que realmente deseamos. Así que date permiso de buscar ayuda si esto es algo importante para ti. O sea, para mí era esto muy importante, o sea, lo que era el tener un negocio y tratar de ser esa persona exitosa, o sea, sacar este negocio a flote, pero también las relaciones fue el primer punto de dolor en mí, el cual me llevó a invertir. O sea, el primer programa o la primera inversión que yo hice en mí para sanar fue en las relaciones. Invertí en un programa dirigido a trabajar las relaciones y sanar las heridas para poder comenzar a traer distintas relaciones en mi vida. Y esto yo lo hice porque yo me di cuenta, honestamente, conectando con mi corazón, con mi anhelo, con mi deseo más profundo, de que yo no quería pasar por este mundo sin una experiencia saludable, sin sentirme amada, sin sentirme protegida, cuidada, y experimentar esto en esta vida. Y cuando tú entiendes la profundidad del trauma y entiendes cómo el trauma funciona en nosotros internamente, yo me di cuenta que humanamente, cuando me cansé de seguir pensando que iba a poder sola, decir, yo lo único que creo es caos. O sea, mi programa lo único que me lleva es a la familiaridad de conectar con tóxicos, y a la familiaridad de conectar con hombres que me hieren, y a la familiaridad de conectarme a mí misma con la incapacidad de ver las banderas rojas y aplicar esas banderas rojas para protegerme. Era una cosa bárbara. Tuve que admitir que no tenía la capacidad de crear otra cosa. No tengo la capacidad de crear ni de moverme de aquí. No sé cómo, porque esto es algo subconsciente. Entonces decidí que como tenía que tomar acciones que fueran en coherencia con mi deseo desde el corazón. En mi corazón estaba este deseo profundo. ¿Y por qué no honrar el deseo de mi corazón? ¿Por qué no aprender a invertir en los deseos de mi corazón? Y no es como que los deseos de mi corazón de irme a janguear y gastar en ropa y en cosas así. Esto más que deseos del corazón son deseos de tu ego y de tu necesidad de dopamina fácil. En este caso era ese anhelo profundo, o sea, que yo quiero en la vida, que yo quiero experimentar antes de morirme, qué experiencia yo quiero tener antes de partir de este mundo. Y era esa. Era no morirme sin experimentar esa relación saludable. O sea, yo no me quiero morir sin tener esa oportunidad. Yo no me quiero morir sin sentirme elegida, sin sentirme protegida, sin sentirme realmente amada por alguien mucho más saludable de lo que yo he atraído, por supuesto. Y para tú elegir esa persona que nunca has podido elegir desde tu energía o desde tu trauma, tienes que sanar el trauma que te conecta a ella y pasar por un proceso realmente donde poco a poco vas sanando toda esas partes de ti que has estado tan acostumbrada a esa familiaridad del dolor. Y es en ese punto donde mientras más vas sanando el trauma y mientras más vas cambiando ese código interno y esa creencia, te vas moviendo poco a poco de ahí y vas construyendo esa capacidad. Pero no se construye de la noche a la mañana, no se construye fácilmente, especialmente si tú pasas de 30 y pico de años más, de los 40 años, es más difícil y hay que trabajar más. No es imposible, pero hay que hacer más trabajo en nosotros. Entonces, si esto es importante para ti, si realmente tú como yo te das cuenta que en tu corazón tú no quieres morirte sin esta experiencia, si esto es algo importante para ti, date la oportunidad de conectar con la verdad. La verdad te hace libre. Muchas mujeres se quedan en la mentira y eligen quedarse sola porque no saben elegir algo bueno. No tienen la capacidad interna
de elegir algo bueno y pensamos que es mala suerte, como pensaba yo. Creía que tenía la maldición de Tutankamen o algo así que arropaba mi vida. Fuck, I mean, esto está bien difícil y es doloroso. Ese dolor te deja creyendo que no hay oportunidad. Ese dolor te cierra la posibilidad de tú ver algo distinto. Pero cuando tú cambias internamente tu vida, cuando tú sanas esa herida con los hombres, cuando programas tu vida a buscar diferente y te llenas de amor y te llenas de todas esas emociones que tú no has experimentado nunca, es cuando la magia comienza a suceder en tu vida. Y yo llevo unos cuantos años tomando acciones. Hubo un tiempo en que pausé por el negocio, me enfoqué a sobrevivir aquí. He vuelto nuevamente a trabajar esto en mí porque es importante. Y sé que no voy a poder en un punto sola, por eso siempre tengo la posibilidad y la idea de que sé que voy a tener que pedir ayuda para salir de donde me encuentro, de este punto de donde me encuentro. Pero sigo haciendo el trabajo, sigo exponiéndome, sigo dándome la oportunidad consciente de las emociones diferentes o las emociones adversas e incómodas que constantemente voy a tener que superar en mí para construir esa versión saludable que pueda traer y ser un imán para lo que realmente anhela y desea mi corazón. Así que es importante esto. ¿Qué otra cosa puedes hacer para comenzar a cambiar esta herida? Y algo sumamente importante es darte permiso de ir dentro de ti, darte permiso de conectar con tu corazón, darte permiso de aprender a confiar en ti y realmente navegar un tiempo en conectar con esa relación. Tienes que conectar contigo, coincidir o de conocer nuevas personas, porque ahí está la clave. La clave está que tú no puedes sanar en soledad. Ahora tienes que saber cómo vas a navegar ese proceso sin salir más lastimada o herida. Hay incomodidad, vas a salir definitivamente en ocasiones herida, pero no es porque te hieran, sino porque esos mecanismos se activan constantemente y causan caos en nosotros. Entonces, hay una ventana de tiempo en la que es importante aprender a conectar con nosotros. Es importante cultivar esa relación con nosotros. Comenzar a hacer ese trabajo interno, sanar esa niña interna, sanar esas partes de nosotros que no se sintieron vistas, que no se sintieron escuchadas y aprender a suplir esas necesidades que traemos. Una vez tú comienzas a hacer esto, y vas internamente en ti a encontrar la raíz del problema y sanar esa herida, yo te aseguro a ti que eso va a cambiar. Y tú vas a ver un cambio radical como vi yo en el momento en que yo o la coach que tenía en aquel tiempo dio con la herida principal que me estaba llevando a esa relación. Drásticamente dio un giro 180 grados. Drásticamente cambié la forma en cómo yo atraía y elegía relaciones. Todavía no atraigo exactamente lo que quiero, pero cada vez me doy oportunidad de observar cómo atraigo distinto. Y es en esa experiencia donde adquiero la experiencia de distinta y de que mi cuerpo pueda similar y sentir cómo sería esa experiencia, cómo es esa experiencia que nunca has sentido antes. Y más yo creo esa experiencia que nunca he sentido antes, más es cuando puedo crear la capacidad de volverme esa persona que atraiga esa relación alineada a mi energía, alineada a mi estado emocional, alineada al proceso que yo he hecho en mí primero y que manifiesto a través de las elecciones que puede hacer mi sistema nervioso central. Sanar relaciones es un reto. Y es un reto que yo encuentro que vale la pena. Vale la pena si es algo que realmente tú quieres experimentar en esta vida. Vale la pena cada peso, cada dólar que tú inviertes en tu corazón y en tus anhelos más profundos. De igual como inviertes en un carro, de igual como inviertes en una casa, de igual como inviertes en ese viaje.
invertir en este viaje a la sanación y en este viaje de conectar contigo y de sanar para hacer posible ese sueño y ese anhelo que tú tienes en tu corazón y que muchas veces niegas y que muchas veces le dices no porque piensas que no hay posibilidad y piensas que vas a salir más decepcionada que retribuida en esto. Pero cuando tú buscas el maestro que te ayude en el proceso y esa guía adecuada que te va a llevar a crear ese proceso, las posibilidades disminuyen. Las posibilidades disminuyen y la recompensa es grande, mis amigas. Es grande cuando podemos experimentar esa nueva versión de nosotros, más poderosa, más autónoma, pero más en su corazón que la defensiva. Más en su corazón que en el pánico de que la van a traicionar y la van a dejar y todo esto, porque estás en tu corazón. Y cuando estamos en nuestro corazón, vamos a poder tener la capacidad de experimentar toda emoción, pero el amor que emana de nosotros va a cubrir todo eso con más facilidad, gozo y gloria, que si estamos viviendo desde el miedo. Y si esto es algo con lo que tú conectas, esto es algo que yo te puedo ayudar a navegarlo y a trabajarlo. Yo no prometo a nadie que va a conseguir la pareja de su vida aquí, yo no prometo eso, pero sí te voy a dejar en una posición mucho más saludable, estable, con los recursos internos que necesitas para poder navegar esto como toda una experta y salir definitivamente menos herida en este proceso. Así que nada, próximamente por ahí, antes de terminar el curso Metamorfosis Escuela de Vida, es otra posibilidad para tú comenzar a navegar el proceso de sanación emocional, especial por ahí con descuento hasta el Viernes Negro, $100 de descuento si te registras en estos días y antes del Viernes Negro haces el pago total. Comenzamos la serie de clases después del Viernes Negro. Así que tremenda oportunidad, no dejes perder esto y acuérdate que invertir en tu corazón es invertir en tu futuro y en llenar esos anhelos y esos deseos que tú mereces experimentar en esta vida. Así que un beso, nos vemos, hasta la próxima.